Bueno muchachos, entonces aquí lo que nosotros vamos a ver son unos videos, yo creo que va a ser 3 o 4 videitos corticos más bien, en los que vamos a ver unos ejercicios resueltos de la parte de entropía, de la parte de espontaneidad en las reacciones, que es una decisión que se toma o es una determinación de si una reacción se da o no se da, requiriendo un tipo de energía de activación, que fue un tema que vimos antes también, pero para saber en qué momentos las reacciones no necesitan esa energía de activación, sino que son reacciones que se dan inmediatamente, y también energía libre de Gibbs. Entonces, como les digo, la idea es que vamos a trabajar videitos corticos, porque de esto, como ya estamos a una semana, no me interesa tanto ponerles tareas, sino simplemente que tengan los apuntes en su cuaderno para el momento en el que, si llegase a ser así, si por la tesis que ustedes están trabajando necesitan hacer algún seguimiento, perdón, alguna cuantificación de energía, entonces ustedes tengan ahí todas las herramientas para que lo puedan trabajar. Bien, entonces nosotros tenemos aquí un ejercicio. Decíamos nosotros hace como 2 clases o 3 clases, no lo recuerdo bien, que cuando nosotros estábamos viendo las leyes de la termodinámica, una de las leyes de la termodinámica hablaba de ese desorden que se está generando en todas las reacciones que siempre están ocurriendo. ¿Sí? Entonces, la entropía, de alguna manera, en muchos casos la mencionan o la cuantifican como la cantidad de desorden, pero lo que nosotros tenemos que entender de esa cantidad de desorden es que tiene muchísimas implicaciones. Una de las implicaciones más útiles para nosotros es con la facilidad que se va a dar una reacción. ¿Por qué? Porque entre más ordenado, ejemplo sencillo antes de seguir con el tema, si yo tengo una solución de agua, es decir, agua líquida, si tengo agua congelada y si tengo vapor de agua, son los 3 estados de la materia diferentes de las mismas moléculas. Cuando yo veo el gas, pensamos nosotros y sabemos que las moléculas están muy separadas entre ellas y que están chocando aleatoriamente. Eso quiere decir que si yo pudiese seguir a cada una de esas moléculas en estado gaseoso, y sus choques y su movimiento va a ser un movimiento muy aleatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha energía cinética. Pero para cuantificar entropía, entonces yo podría decir que hay mucho desorden. A eso es a lo que vamos con el desorden que se mide de alguna manera en la entropía. Pero también, entonces, si lo comparo con el del agua, el agua es fluida, las moléculas siguen chocando, aunque la cantidad de distancia que hay entre una molécula y la otra no es tanta. Y si yo pienso en el agua, pero en estado sólido, pues las moléculas van a estar más rígidas, más seguidas, más pegadas entre ellas. A eso es a lo que se le va a tratar como tal, como un desorden menor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un metal, un ejemplo, y lo tenemos en una temperatura y aumentamos la temperatura, nosotros sabemos que cuando calentamos los cuerpos entonces se dilatan. Y lo que pasa internamente en este sistema es que las moléculas están vibrando mucho más. Entonces, cuando yo caliento una sustancia, también estoy aumentando la entropía. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la cantidad de choques que hay entre molécula y molécula. O también, si yo estoy generando una reacción, en el momento en el que hay una reacción, nosotros hablábamos que había entonces un momento en el que todos los enlaces se están preparando para generar una molécula nueva. Hay una reacción y hay un segundo en el que todos los enlaces están entre todos, y después entonces se genera la reacción. En ese momento hay muchísimo más desorden y se va yendo disminuyendo de alguna manera, pero siempre fue una cantidad de desorden mayor, o una cantidad de vibraciones, o una cantidad de calor, porque el calor también entonces nosotros decimos y lo cuantificábamos como julios, y al igual que el trabajo. Entonces todo eso es el desorden, todo eso es a lo que se hace referencia cuando se habla de la entropía. Bien, tengo un ejercicio aquí sencillito para que nosotros podamos trabajar y entender un poquito el concepto de entropía. Bien, me dicen, ¿cuál es la delta de la entropía? O sea, el cambio de entropía que va a haber en 50 gramos de agua si los calentamos de 27 a 127 grados centígrados, sabiendo que el calor, o perdón, que la capacidad calorífica, ¿sí?, del agua es de 29.35 joules por mol. En un video anterior habíamos hablado nosotros que tenemos también la capacidad calorífica específica, o la capacidad específica, esa que era por lo menos para el agua de 1 caloría por grado centígrado, es específica, es para ver por la cantidad de materia que yo tengo, ¿sí? En este caso es solamente capacidad calorífica, entonces no tiene las 3 unidades que trabajamos, sino que lo estoy trabajando como joules o julios sobre mol. Bien, ¿para qué me sirven esos mol? Porque entonces en este caso esto va a depender de la cantidad de moles que yo vaya a tener acá, ¿sí? Esto es lo que yo necesito para, o esa es la cantidad de energía que yo voy a necesitar meter en el sistema
para que una mol empiece entonces a aumentar su temperatura, su calor en la parte interna. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque volvemos y hablamos de lo mismo. El tema de la entropía tiene que ver muchísimo con ese tipo de choques. Yo puedo generar entonces que hayan choques en las moléculas, en la parte más interna de ellas. ¿Sí? Si tengo una solución de agua, pues listo, es líquida, pero si yo agito, estoy incrementando la cantidad de energía cinética que hay en ese sistema. ¿Sí? No por eso voy a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque aunque estoy aumentando, no es la cantidad suficiente. Y si hablamos nosotros de julios, julios tiene que ver con trabajo, tiene que ver con calor o tiene que ver con ese movimiento que yo estoy generando. Pero si yo quisiera subir la temperatura del agua, pues tendría que colocar esa cantidad de trabajo, que es una cantidad bien grande. Bueno, entonces, ¿qué tengo que saber yo? Si quiero encontrar el delta, se me acabó este marcador. Si quiero encontrar el cambio de entropía, ¿sí? El delta de la entropía, cuando sé que es un sistema en el que no está cambiando la presión, porque aquí lo único que me están diciendo a mí es que está cambiando la temperatura, entonces en ese caso yo tengo que hacer o multiplicar la capacidad calorífica, de la muestra, la que yo tenga aquí, en este caso pues como es el agua, ¿sí? El agua, por por el logaritmo natural. Esto viene o proviene de una integración, de una integral, ¿sí? Entonces lo que me interesa realmente en este caso es que esa integral, al momento de despejarla, saco yo esta capacidad calorífica que es independiente a la integral, ¿sí? Y acá lo que tengo yo es la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Esta ecuación y muchas ecuaciones, voy a ver si les coloco una tablita que ustedes pueden guardar entonces, en la que dan todas las ecuaciones para entalpías, para entropías, cuáles son vimos nosotros ya en otros videos por lo menos, que si yo conozco el enlace, y en el taller que nosotros tenemos, los enlaces que están, ejemplo, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, todos esos enlaces tienen una cantidad de entalpía y también tienen una cantidad de entropía. Entonces, hay tablas de ecuaciones y hay tablas también de energías internas, entalpías, entropías. Esas se utilizan entonces, esas voy a ver si les dejo hoy un resumencito que les va a ser bien útil sobre todos estos valores. Bien, para este caso, pues entonces yo la tengo sencilla. Solamente necesito saber es el cambio de entropía. Bien, el cambio de entropía va a ser igual. El calor específico que decimos acá, decimos que son 29.35 joules sobre mol. Cuando yo hablo de calor, cuando yo hablo de temperatura, esa temperatura la tengo que entregar. No me acuerdo si en las tablas que hemos colocado, los valores que hemos colocado a esta margen del tablero en clases anteriores habíamos dicho, pero lo que es el calor y lo que es el trabajo, nosotros lo vamos a expresar siempre como kilojulios sobre Kelvin, ¿sí? Para el caso de este tipo, por lo menos de unidades, si estoy hablando de calor, si estoy hablando de energía. Bien, acá tengo entonces por el logaritmo natural de la temperatura 2, y habíamos hablado nosotros también, ¿no? Que todo esto tiene que ser en sistema internacional. Sistema internacional son Kelvin, no son grados centígrados. Entonces, 273.15 más 27, esos son 300, y esta es la temperatura 1, ¿no? La que va abajo. 300.15 encima de eso va a estar la temperatura 1, que son 127, y 127 son 300, 400, listo, 400,15 Kelvin. Listo, borrador por acá tenemos, y de esta manera encontraríamos la entalpía, ¿sí? Los ejercicios son realmente, como les digo, sencillos siempre y cuando se tenga la tabla. Sin embargo, si se sabe además qué es lo que nosotros estamos buscando. Y decimos que en ese caso serían 29.35 julios por mol por logaritmo natural, no logaritmo, sino logaritmo natural de 400.15 sobre 300.15. Cierro paréntesis. Y eso me da 8.43. Ese valor, ese cambio de entropía es 8.43. Y aquí yo voy a tener julios sobre mol por Kelvin. Julios
sobre mol por Kelvin. Y para cancelar, decíamos nosotros y les he dicho toda la vida que no utilizamos el slash, sino que utilizamos la línea horizontal para que les quede más fácil las conversiones. Mol por Kelvin. Por, ¿qué tengo que determinar yo? Esa es la cantidad de entropía que se necesita por una mol. Pero aquí me están diciendo que son 50 gramos. Entonces tengo que pasar esos 50 gramos a moles y multiplicarlos ahí, ¿sí? Lo voy a colocar aquí directamente todo. Una mol de oxígeno, ¿sí? Una mol de oxígeno que se me hizo, pesa 16 y 16, 32 gramos de oxígeno. Entonces ya con eso las moles se fueron y tengo gramos. ¿Por cuántos gramos necesito? 50 gramos. Como les decía yo, entonces los gramos se van a ir con los gramos y la respuesta me va a dar en julios por Kelvin. Si lo quiero en kilojulios, pues multiplico por 1000, ¿cierto? O digo, ojo porque en el video anterior creo que la embarré en algo así, no me acuerdo si fue con físico-química o con la parte analítica. Pero no, lo más seguro es que sí fue acá porque estábamos trabajando con unidades internacionales. Y si yo tengo julios y los quiero pasar a kilojulios, digo que 1000 julios son 1 kilojulio. No puedo decir que 1000 kilojulios son 1 julio. Listo, vamos a dejarlo de una vez entonces también así. Por 1000 julios son 1 kilojulio. Y por este lado es que se reduce 1000 veces más el valor, que fue lo que había fallado la vez pasada que había tenido que yo pausar el video. Listo, entonces tengo 8.43. Aquí hay otros decimales, los dejamos ahí en la calculadora porque los vamos a utilizar. Dividido en 32, que es el peso de una mol de oxígeno diatómico. 16 pesaba cada átomo. Por 50 dividido 1000. En ese caso, la diferencia de entropía para este ejercicio es de 0.0 0.013 kilojulios sobre Kelvin. Listo, entonces, ¿qué me quiere decir ese ejercicio? Que la cantidad de entropía, la cantidad de choques que deben haber acá, entonces va a ser de esta cantidad en kilojulios, ¿sí? Para cada Kelvin que se subió. Bien, como les digo, los ejercicios todos son bien sencillos, siempre y cuando se sepa con qué ecuación se va a trabajar y de qué manera. En los libros, en las fisicoquímicas, ustedes van a encontrar, y hablamos desde la primera clase, muchachos, que nosotros siempre podemos encontrar una demagogia en la que me muestran cómo a partir de una ecuación como la de los gases ideales llegábamos a ecuaciones tan complejas como la de Clapeyron, perdón. Entonces, ese tipo de despejes que se logran son bien útiles, sin embargo, pues a nosotros no nos interesa como biólogos saber de qué manera yo puedo comprobar una de esas ecuaciones, sino saber cuál ecuación es la que yo voy a utilizar y de qué manera. Bien, entonces, borramos esto, cuelgo los videos en este momento con la cámara con los que los estoy cargando, realmente tienen una resolución muy alta, que es muy bueno pues para que ustedes vean, pero el problema es que se demora muchísimo cargando cada uno de los videos, entonces por eso les digo que más bien vamos a cargar videitos corticos. Ya con esto terminamos entonces finalmente lo que es semana 15 y dejamos hasta ahí les pondré un proyectico a ver cuál es el proyecto final para la semana del parcial y ya. Listo, entonces cualquier cosa muchachos, cualquier duda, entonces seguimos trabajando por el WhatsApp o por el foro. Bueno, el foro no lo hemos utilizado nunca, por el WhatsApp si tienen alguna duda.